investigadores del fenómeno paranormal. Manuel, además, está considerado como el máximo exponente, el número uno, de todos los investigadores españoles que se han ocupado del estudio de este fenómeno de las caras de Belmez. Buenas noches a los dos. Buenas noches, Feliz. En principio, Sol, este fenómeno de las caras, ¿cómo lo encuadrarías? ¿A qué grupo de fenómenos inexplicables pertenecen? Bueno, estarían dentro de la gran familia PK, que llamamos en parapsicología, y los podríamos denominar teleplastias, que son la aparición espontánea en un soporte físico de imágenes, de símbolos, sin ninguna intervención, por supuesto, consciente humana. Ahí tenemos unas imágenes en pantalla. ¿Eso es un niño? Sí, es un niño sobrecogedor, ¿verdad? En cuclillas y con cara como de terror. Esta es una cara de las antiguas. El niño es muy sorprendente, verdaderamente. Los ojos, está asustado. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Manuel, ¿existen precedentes en España o fuera de España de este fenómeno de las teleplastias? Bueno, habría que dejar en primer lugar claro de que Belmez es original en cuanto a la duración del propio fenómeno, en cuanto a la fenomenología en sí allí aparecida, pero no es único. Ciertamente ya desde el siglo III tenemos referencia, documentación de la aparición de estas imágenes que se han definido como divinas porque solían aparecer en los muros de catedrales, de iglesias. Y aunque existe una alta relación entre simbología cristiana y teleplastia, por ejemplo, el caso de 1871 en Baden-Baden, Alemania, que hubo referencia de él al comienzo del fenómeno de Belmez aquí en España, en él aparecieron cruces. También en 1971, por ejemplo, de agosto a septiembre, en Estados Unidos, en algunos estados del mismo, aparecieron también lo que se denominó la gran epidemia de las cruces, porque aparecieron cruces en diversas casas de diversos estados. Hay que decir que también sería original en cuanto no ha habido esa relación entre simbología cristiana y fenómeno en sí. Ha habido muy pocos casos en la historia en el que no se haya dado esa relación. Las caras de Belmez entonces son de tipo profano, podríamos decir, expresan rostros humanos. Efectivamente. En una palabra. ¿Y qué es lo que expresan? Vamos a ver si podemos ver alguna imagen más en la pantalla. ¿Qué es lo que expresan, a tu juicio, Manuel, como investigador, que llevas tantos años siguiendo este fenómeno? ¿Qué sentido tiene para ti ese gesto, esa expresión de los rostros? Bueno, habría que hacer una diferenciación, ¿no? Tienes. Entre las imágenes, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que son de esta última época, pudieron surgir alrededor del verano de 1988, y las primeras imágenes. Aquí se ve una evolución, ¿no? Efectivamente. Es la misma, pero se muestra cómo ha habido una evolución. ¿Podéis explicarme esto? Sí, bueno, esto es que una de las características fundamentales que tienen las caras de Belmez es su continua mutación. Nunca son las mismas a través del tiempo. En 1971, cuando aparecen una serie de caras y el fenómeno está vivo. Desde el 71 hasta aquí, esas caras antiguas, unas han desaparecido, otras se han cambiado, otras han aflorado nuevas y, por lo tanto, como te digo, lo interesante del tema de Belmez es que es algo que está vigente y que sigue ahí. Además, habría también que precisar que si en un primer momento esas caras eran groseras, eran toscas, muy poco definidas, actualmente, y que tal como hemos visto en las imágenes, se pueden ver una mayor definición de las mismas y además unos rostros, unos perfiles mejor definidos como los niños que anteriormente hemos visto en las imágenes. Oye, Manuel, ¿qué hay de cierto en lo que se dice de que esa zona de este pueblo de Belmez estuvo ocupada originalmente por un cementerio y que las casas se han construido sobre las tumbas? Bueno, ¿Es verdad? Es completamente cierto de que precisamente la casa está contigua a la iglesia parroquial, construida sobre el siglo XVI aproximadamente, y una vez que se dejó de ser, diríamos, cementerio, fueron ocupadas por la casa número 3, número 5. ¿Esta es la casa? Efectivamente. Esta es la casa de María. La 3, que es la contigua, la número 5 y la número 7 han ocupado lo que era el cementerio antiguo de esa localidad. ¿Es corriente que ocurra esto en los pueblos? Que, digamos, las casas invadan el terreno asignado anteriormente al cementerio. Sí, cuando los cementerios son sacados fuera de la población, pues lógicamente ese terreno pues se distribuye y se hacen casas en... Sin embargo, en Belmez, al parecer, estas manifestaciones, estas caras solamente aparecen en casa de María, no en otras casas. ¿Cómo se explica esto, bajo tu punto de vista? Bueno, el fenómeno de la teleplastia es cierto que solo aparece en casa de María, y quizás habría que explicarlo desde el punto de vista que pudiera ser María la catalizadora, la inductora del fenómeno. Pero hubo datos que se recogieron allí en el lugar, el cual parece ser que... ¿María es esta señora que tenemos ahí ahora sí, en pantalla? Efectivamente. Esta es María. Efectivamente. Hay datos recogidos. Podremos hablar de ella también un poquito, si la conoces. También.
Continúa, Manuel, continúa. Que hay datos recogidos de que en el número 3, es decir, la casa contigua, se habían dado fenómenos de tipo poltergeist anteriormente a la aparición de las caras de Belmez. ¿Y se han dado fenómenos de este estilo? Es decir, aparte de la Cuando aparición de las nosotros caras... estuvimos allí, lo que nos dijeron es que en las casas contiguas, sobre todo según miras la fachada en la de la derecha, había habido como fantasmogénesis, es decir, que habían visto una serie de apariciones. Pero la verdad es que ese tema no se ha investigado y por lo tanto pues queda todo en una, te diría que comentario local. Pero las caras de Belmez, desde luego, están ahí, siguen en la casa de María y para mí tiene una relación entre María y las caras, puesto que en las demás casas, a pesar, como tú bien dices, de estar construidas encima del cementerio parroquial, pues no existe un fenómeno, al menos como ese. Vamos a ver si pueden repetir. Le pedimos a la realizadora que vuelva a pasar las imágenes de María, si es posible, mientras Sí. Tú nos hablas un poco. Defínenos el personaje. Pues mira, María, yo la conocí ya en el 91. Es una mujer que verán los espectadores ahí, está de negro, ¿Es esta el señora? pelo entrecano, es una mujer bastante hermética, es introvertida. Diría que tiene una cierta suspicacia hacia los recién llegados, no es demasiado abierta con ellos. Pero quizá tiene motivos Por porque supuesto, se este la es ha molestado Miguel, su mucho, hijo. ¿no? Este es su hijo. Era Miguel, su hijo, el que primero descubrió con ella la primera cara en la cocina. Y bueno, es un personaje curioso. Intuyes, cuando la conoces, que tiene una gran vida interior, que... Estos rostros que aparecen, en vuestra opinión, ¿de dónde surgen? Ay, qué difícil pregunta, Félix. Porque si nos atenemos a la hipótesis de que es María la que produce estos fenómenos inconscientemente, pues serían más que nada pues una exteriorización de su inconsciente. Pero María, si ella lo produce, sería como un catalizador, como un elemento, como una especie de vehículo de puente, pero no es el origen, no es la causa. Yo os pregunto, en vuestra opinión, ¿cuál puede ser la causa? ¿De dónde vienen estas? No a través de quién, que puede ser María, sino de dónde vienen estas imágenes. Tal vez de ese cementerio en... Bueno, ha habido hipótesis al respecto para muchos gustos. A ver. Quizás la primera, pero no clara, fue de que pudiera ser un milagro. Pero fue muy pequeña. Prácticamente hubo la suerte de que el fenómeno no se decantó por ese camino. Un segundo momento, incluso el profesor Han Bender, cuando estuvo en una conferencia que dio en Madrid, habló de la posibilidad de que fueran producidas por muertos sin descanso. Esas fueron sus palabras. Y el condicionante principal que dan para ello es la existencia de la casa encima del cementerio. Pero también hay otra hipótesis que quizás no ha sido investigada lo suficiente, que tiene relación con las posibilidades de fluctuaciones geomagnéticas, la posibilidad de la existencia de corrientes telúricas que pudieran producir en María, que es diríamos, la supuesta inductora, la supuesta medium, esa posibilidad de producir esos fenómenos. De hecho, era conocido ya desde el siglo X que Jaén tenía una corriente telúrica potente, y había una zona que los moros denominaban la carrera de las nubes. ¿Por qué? Porque un terreno en esa carrera de las nubes era más fértil y por tanto valía más, era más apreciado. Eso sería siempre la hipótesis de que María serviría de catalizador, es decir, que sería el agente causante del fenómeno, pero a través de estas corrientes. Efectivamente. Puede ser también que ella sirva también de vehículo para problemas internos suyos que los exteriorice de esa manera. Que eso sería el razonamiento del poltergeist normal. ¿Vosotros creéis que ella se siente feliz o con la presencia de las imágenes? Yo no sé, Manolo, qué opina. Yo la vez que he estado con ella estaba verdaderamente ya desesperada de tener las caras. Incluso me comentaba con mucha anécdota que ella cuando pasa todas las mañanas la fregona, porque ella pasa todas las mañanas la fregona por encima de las caras tranquilamente, con su lejía y sus maneras de limpiar el cemento, porque es el suelo, claro, de la cocina, pues ella dice que su mayor ilusión sería levantarse una mañana y encontrarse con que todas las caras habían desaparecido. Lo que ocurre es todo lo contrario, que aparecen caras nuevas. Sí. Manuel, vosotros, según me decías antes, investigáis, cada año hacéis una tarea de seguimiento del fenómeno. Sí. ¿Y esto os permite comprobar hasta qué punto van evolucionando las figuras? Sí. De hecho, cuando nosotros llegamos por primera vez en 1989, recogimos muestras, recogimos datos, y hemos ido en el 90, 91 y 92 recogiendo fotografías, muestras y demás, y hemos visto cómo caras que en el 89 existían ya no existen, caras que han aparecido posteriormente y caras que apareciendo posteriormente se han modificado.
¿Y ha ocurrido alguna vez que estando observando durante un cierto tiempo, claro, durante unas horas, estando en casa, aparezca una imagen que no existía pues 4 horas antes, por ejemplo? ¿Ha ocurrido? Sí, sí, ha ocurrido. Bueno, no tengo la experiencia personal, ¿no? ¿Pero sabes de alguien? Sí, de hecho se recoge datos. El propio señor Argumoza recoge de que delante de él se produjo una de esas modificaciones. Una modificación rápida. Sí. Pero también existe la anécdota de un par de números de la Guardia Civil que fueron destinados al principio del fenómeno de vigilancia para que no se produjeran fraude en las mismas, que vieron cómo se formaba una cara delante de ellos. Sol, el grupo de investigación que tú diriges en algún momento llevó a cabo un análisis, ordenó que se pidió que se hiciese un análisis de parte del material tomado allí en la cocina. Cuéntanos. Bueno, te voy a hacer una pequeñísima salvedad. Ese equipo yo no lo dirijo. Bueno, ¿a qué tú perteneces? Sí, no, pertenezco a él, por supuesto. Pero sí, estuvimos allí y quisimos hacer una sistematización dentro de la investigación paranormal. Es decir, que no fuera solamente llegar allí, hacer una fotografía o hacer unas tomas de vídeo y hacer unas preguntas a María, sino que sencillamente lo que hicimos fue tomar unas muestras del suelo que nos las trajimos numeradas aquí a Madrid y que las llevamos al Instituto de la Cerámica y el Vidrio, pertenecientes al CSIC, y que nos las analizaron y cuyos resultados pues están a la disposición de quien quiera. ¿Qué dice ese resultado? Pues que no hay, son componentes propios de una mezcla de cemento, del mortero de cemento con tierra, pero que ahí no hay ningún indicio de fraude, que es lo que nosotros íbamos buscando anilinas, sí, pigmentos. Incluso se habló de una posibilidad de que a través de un mecanismo del nitrato de plata pudiera sensibilizarse la mezcla del hormigón. Melanocrato también se habló, ¿te acuerdas, Manolo? De que se decía que para que fraguara más rápidamente el cemento se mezclaba el melanocrato y eso podía producir manchas en el cemento, pero son manchas, no caras. Es que esto es mucho más. Estamos viendo ahí todavía imágenes. Claro, y verás la característica de que dentro de las propias caras hay veces que utilizan facciones de una cara para formarse otras, como en esa que estaba antes en el cerco de la puerta, que es un gran gigantón, sí, y en el propio ojo del gigantón hay otra cara a su vez. Sí. A ese respecto hay un caso quizás mejor explicativo, y es una foto que tomó el profesor Hanbender, donde se ve el ermitaño, una de las primeras caras, que la barba es utilizada por otra figura que parece una monja, y a su vez a la derecha se forma otra imagen. Dándole la vuelta a esta fotografía, las tres conforman una nueva cara de una mujer. ¿Cómo llevan los habitantes, se nos ha acabado el tiempo, pero cómo llevan los habitantes de Belmed esta experiencia? Pues con una paz, yo creo, increíble, porque tú vas allí, todo el mundo te orienta, el callejón que se dirige a la casa de María, pues ya se llama la calle de las Caras, por ejemplo, la Cuesta de las Caras, concretamente. Así que el pueblo yo creo que ha asimilado muy bien el tema de María y lo han asumido. No sé tú qué opinas.